que esta ley fue aprobada, pero no entró en vigencia hasta posteriormente. Bueno, eso es lo humano. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál fue su evolución histórica en el mundo y en México? Los grupos liberales en el siglo XVI y XVII fueron los encargados de empezar a crear corrientes de pensamiento en los cuales se distinguía el creer que el hombre tiene un derecho natural de tener salvaguardadas sus garantías principales. En aquel entonces no eran conocidas como garantías. En aquel entonces la monarquía, los reyes Luis XV, Luis XVI, eran considerados monarcas absolutos. Ellos decían qué se hacía y qué no se hacía. Ellos ponían leyes a su más libre albedrío. Ellos ejecutaban. Por eso, imagínense la magnitud de poder que está en manos de una sola persona o de un grupo en el poder, en la jerarquía. En aquel entonces surgió un pensamiento basado en la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Se le denominó a la época del siglo XVI y XVII, en que la luz del conocimiento fue dispersándose a los sectores más conocedores o más ilustrados, como dice la palabra. Por eso mismo se le llamaba la era de la luz, la era de la iluminación, la era del conocimiento, la era de la ilustración. En aquellos entonces surgieron varios autores de la filosofía liberal, manifestaban que el derecho innato del ser humano es de vivir, ser libre, tener las condiciones elementales para tener una vida digna, y que el monarca, por muy poderoso que fuera el único que tenía el privilegio de coartar o de negar la vida a un ser humano. En aquellos entonces, el pensar de esta forma era un anatema. Era algo en contra de los poderes enseñados de un grupo. Por eso mismo surgieron diferencias sociales que dio paso a la Revolución Francesa, en donde por primera vez el pueblo, en la Bastida, era una cárcel en Francia, se levantó para exigir el reconocimiento de los derechos del individuo, del ser humano, porque se considera que el pensamiento liberal es la cuna y la raíz de los derechos humanos. Se denomina derechos humanos porque es un derecho que cada uno de nosotros, sin importar sexo, religión, estado civil, raza, nacionalidad, tiene desde el momento mismo de su concepción. Desde el momento mismo que es formado. Son derechos inalienables